Si, como Valéry sugiere, el cuerpo que danza suscita un sentido de extrañeza que surge de su indiferencia a toda finalidad, a toda utilidad, si emerge como la forma armónica y duradera de la excepcionalidad del cuerpo, esa excepcionalidad no es sino la experiencia de un movimiento más allá de los límites de su propia atención, un cuerpo irrepresentable, inconmensurable, que desmiente el orden vigente de los valores, del intercambio. Entonces, no solo su duración, sino su misma extinción es excepcional. La extinción del movimiento le adviene al cuerpo. Es siempre un azar, un tajo accidental, el que hace cesar esa extrañeza, ese agravio de la utilidad, la inmovilidad del cuerpo danzante. La pérdida del impulso se da entonces como un accidente paradójico. El silencio intempestivo, acaso súbito, excepcional de un cuerpo cuyo movimiento es la figura misma de una esfera excepcional de la experiencia. El final de la danza es la interrupción excepcional de esa excepcionalidad, de esa subversión de lo admisible para un cuerpo. La extinción de la danza es la excepción, el azar, lo inconcebible que asume en el silencio a un cuerpo intolerable, inadmisible. El silencio del cuerpo de la danza es la excepcionalidad convertida en pauta y control disciplinado de la experiencia de sí mismo. La excepcionalidad se revela como el régimen privilegiado de la danza, su regla inherente, su condición primordial. Más aún, Valéry advierte en esto una paradoja quizá fundamental. Aquí, en la danza, no hay nada imprevisto. Si parece alguna vez que el danzante actúa como ante un incidente imprevisto, este imprevisto forma parte de una muy evidente previsión. El movimiento de la danza parece animado por un destino. La serie de sus movimientos se orienta hacia un desenlace inconmovible. Su destino es la transitoriedad, el peso definitivo de una certeza que se eclipsa en cada instante y que sin embargo guarda intacta la memoria inaudita de su trayecto, como una fatalidad anunciada de antemano. Cada paso, cada figura del cuerpo parece llevar troquelado ya en un horizonte tácito el conjunto de los pasos y las figuras que habrán de conformarlo enteramente de principio a fin, desde la irrupción hasta el agotamiento del impulso. La danza pareciera capturada en los márgenes de una tragedia sutil, en la que la desmesura del castigo divino o la condena a muerte propia de la figura clásica correspondería otro escándalo, la violencia de la fatiga. Así, encontramos en el vórtice mismo del movimiento de la danza su paradoja constitutiva. Prefigurado por su propio desenlace trágico, cada movimiento de la danza está modelado por la exigencia de excepcionalidad, el imperativo de desbordar el límite de sí mismo, hasta el advenimiento de la fatiga, que restaura otra vez el límite, la familiaridad, el hábito, la servidumbre de los cuerpos. No hay nada, nada debe haber en el movimiento de la danza, en ese movimiento trágico y condenado, que no obedezca a esa oscilación entre dos condenas, la infatigable exigencia de excepcionalidad, la espera intempestiva, excepcional de la fatiga que conduzca el movimiento a su propio olvido. El cuerpo que danza busca una inútil e inimaginable perfección sin nombre. Es la búsqueda de una perfección monstruosa, imaginada como el desbordamiento de todos los confines del cuerpo. Trágico en su origen, su historia y su desenlace, el cuerpo que danza está atenazado por otra exigencia no menos trágica, la de una excepcionalidad que lo condena a ser extraño de sí mismo. Un reclamo interior que lo priva
de toda identidad. Constituida por la excepcionalidad misma, esa movilidad parece eludir el azar, parece rechazar íntimamente la noción de contingencia y, no obstante, inscribe el azar en la cadencia y los acentos de cada movimiento en su sentido momentáneo. La danza escenifica el escándalo de una tragedia sin teleología, en la que cada acto crea su sentido, elude su sentido, su origen, su finalidad, porque cada gesto es origen y finalidad en sí mismo, pero es al mismo tiempo un momento en una secuencia, una pieza en una coreografía, una figura en una composición cuyos elementos sucesivos componen un trayecto armónico, una estructura prefigurada de antemano que se transforma inevitablemente en una geometría propia, en perpetua gestación, modulada por las intensidades del cuerpo. La singularidad del tiempo engendrado por la danza suscita a su vez la pregunta sobre el sentido de la inestabilidad rítmica, sobre el significado primordial que adquiere en ese movimiento la mirada íntima y la figura de un cuerpo capaz de volverse sobre sí mismo para encontrar en su propio gesto, como subraya Valéry, la dilapidación de esa energía inútil que lo conduce a una forma extrema. Ella, la danza, es inestable, prodiga lo inestable, pasa por lo imposible, abusa de lo improbable, y forzada a negar con su esfuerzo el estado ordinario de las cosas, crea en los espíritus la idea de otro estado, de un estado excepcional, un estado que no sería sino de acción, una permanencia que se constituiría y se consolidaría por medio de una producción incesante de trabajo, comparable a la vibrante detención de un abejorro o de una mariposa esfinge ante el cáliz de flores que explora y que permanece cargada de potencia motriz, casi inmóvil y sostenida por el batir increíblemente rápido de sus alas. Valéry subraya el carácter hiperbólico de la danza. Es una exploración de lo excesivo. Su impulso la arranca de la economía del mundo, es lo que excede a toda necesidad. Y sin embargo, ese exceso se funda en la fractura, en el deseo. Es el deseo lo que arrastra a los cuerpos a la búsqueda de la calidad exorbitante de su excepcionalidad, a la derrota de sí mismos, a la desmesura con la que revocan los límites y las condiciones de su propio ser. La danza edifica un cuerpo en el que se conjugan lo inadmisible de la soberanía y la monstruosidad de sí mismo, el desapego del cuerpo habitual y la visibilidad de la dilapidación absoluta del impulso y del deseo del cuerpo propio. No obstante, de la primacía de esa experiencia interior de la danza, de la fascinación de imaginar anticipadamente la mirada propia y de los otros y convertirla en el eje de la ficción de sí mismo, surge el repliegue interior sobre las afecciones del cuerpo y el imperativo ético de perfección. La inestabilidad es entonces la del cuerpo llevado a la repetición obsesiva, agobiante, de la interrogación de sus propios límites y de su propia identidad. La repetición es al mismo tiempo la experiencia de la fragilidad y la potencia. Es la conjugación de ambas lo que alimenta incesantemente la metamorfosis de sus tensiones para detenerse en un hiato de la percepción, en un reposo ínfimo en el fulgor de una forma que se disipa de inmediato. Pero la inestabilidad no compromete solo el cuerpo, sino la imaginación de sí mismo ante esa mirada imaginada íntimamente. Quien danza no puede aspirar a una identidad, porque el sentido de su trayecto invoca también la volatilidad de la mirada, sus eclipses reiterados,
sus reapariciones obsesivas y fantasmales apenas bosquejadas en la turbulencia de una transición ardua y elusiva de un cuerpo edificado sobre la disciplina del desequilibrio de su propia negación. Eso que aparece a la mirada externa como el sistema de la danza es el resultado de preservar el juego de la inestabilidad. El carácter sistemático de los movimientos de la danza no es la condición de su ser, sino su precaria y quizá volátil consecuencia de la reaparición implacable de la inestabilidad. De ahí que, aun cuando la danza parezca recurrir a un repertorio prescrito de formas, su significación no surge sino de la ejecución. No hay sintaxis ni sistema que anticipe el sentido de las inestabilidades. No hay código del universo dancístico. Tampoco es posible comprender la danza como la expresividad de una lengua abstracta al margen de los cuerpos vivos y de la experiencia puntual de las afecciones corporales. No es posible distinguir la danza de quien danza, escribió Yeats. Es la fórmula sintética del escándalo de la diferencia que radica ineludiblemente entre la danza como figura, como sistema y el cuerpo, sus afectos y sus repeticiones que la hacen posible. De ahí la significación innacible de la danza. El fracaso de quien busca entenderla como la manifestación de una voluntad expresiva. No hay significado de esos movimientos, sino una experiencia pura. No hay significado de esos movimientos, sino una experiencia pura. Un aquí y ahora que se disipa. No se puede expresar esta precipitación del cuerpo en la inestabilidad que se muestra como un régimen ontológico del cuerpo que ha elegido la intensidad y lo inestable de sí mismo y de la mirada que lo constituye como un modo de ser. Para Valéry, por supuesto, el danzante, la danzante, están en otro mundo, que ya no es el que se muestra ante nuestras miradas, sino el que ellos tejen con sus pasos y construyen con sus gestos. Pero en ese mundo no hay, en absoluto, un fin exterior a sus actos. No hay objeto que aprender, que tomar, que empujar o que eludir. Un objeto que señale exactamente el término de una acción y dé a los movimientos, en principio, una dirección y una coordinación exteriores y, en consecuencia, una conclusión clara y cierta. El cuerpo parece engendrar un mundo propio, una mónada para su propio confinamiento. Y no obstante, el cuerpo que danza no podría existir sin ser al mismo tiempo una ofrenda para el otro. El sentido de su propio movimiento se afirma en otro espacio, en el silencio y la impaciencia de otra mirada. El cuerpo en la danza se modela ante el espejo que inventa otra mirada. No es sólo la de un espectador, sino una mirada capturada en la intransigencia del deseo. Es la ficción de esa intransigencia la que se prolonga en la ficción de sí mismo, en el sometimiento de sí a la tiranía de las efigies del deseo. Juego de ficciones. El cuerpo se convierte en nombre, en personaje. El movimiento se hace legible como acción. La trayectoria se transmuta en historia. La danza se modela como sentido. Una ficción se proyecta en otra. Una invención se abisma en otra. Una evocación se entrelaza con la otra. La ficción se vuelve multifacética. La mirada se multiplica infinitamente, sin linderos, sin edades. Adquiere innumerables sentidos.
reclama distintas inquisiciones, conjuga en sí misma la extrañeza, la distracción, incluso la apatía del espectador, pero también la fijeza obsesionante, el delirio y la severidad analítica en la que se encarga y encarna un régimen disciplinario. La mirada que conduce la danza es entonces una ficción que se proyecta en un tiempo dual, interior y exterior. Es al mismo tiempo una ficción interior que reposa sobre la memoria o la percepción del propio cuerpo. Evoca una figura de la imaginación en la que se conjugan el deseo, el imperativo disciplinario, la imaginería de las maquinarias corporales, las exigencias de una invocación de sí como un despliegue de efigies inmaculadas. Pero es también la invención de una mirada conjetural, o la apuesta a una mirada presente, inconmensurable, enigmática, que adquiere las fisonomías del mundo como una escenificación fantasmal. La danza ofrece un escenario poblado de presencias, objetos bosquejados plenamente según una visibilidad íntima, se miran a sí mismos, imaginan con su mirada la mirada de otros. Esa presencia del mundo, de la materia circundante, para la danza es sólo, paradójicamente, un escenario, la promesa de una mirada distante. A pesar de esa distancia, ese escenario suscita una intimidad, parece surgir de una historia primordial. Se crea, así, una visibilidad distante e indiferente y al mismo tiempo secretamente fundida en su vastísima e indescifrable pluralidad con el cuerpo que danza. Esa mirada se engendra desde el cuerpo danzante como una conjugación de dilapidación y deseo, de cálculo y clausura. Un cuerpo edificado en sí mismo y para la otra mirada a partir del placer de la soberanía del objeto. El dominio que ejerce sobre el tiempo y la intensidad de la mirada enteramente sumido en su propio repliegue, ausente en apariencia de su entorno.